Saludos guerreros magos a su gremio, soy su anfitrión, Resilacia, en transmisión simultánea con nuestra estación de radio por internet, el podcast y el canal de YouTube. Para este episodio de la cuarta temporada, les traigo detalles del segundo sencillo en solitario de Floor Jansen, la vocalista de Nightwish, llamado A Storm. Por otro lado, tenemos confirmación de que el Death Ranger es el primer Omega Ranger no binario en el cómic de Power Rangers a cargo de Boom Studios. Y finalmente se filtró la apariencia del skin de Darth Vader para Fortnite. Estimado Alistair, ¿cómo estás? ¿Por qué traes esa ropa tan distinta? ¿No íbamos a ser ya el concilio de los magos guerreros? ¿Concilio de los magos guerreros? ¿De qué estás hablando? Esto es el gremio de los guerreros magos, y yo soy el anfitrión, Resilacia. Pues yo soy Shadowhack, entre los magos guerreros, digo, pues que no es varida de los magos guerreros, porque pues hasta incluso yo le puse el nombre y pues hacemos nuestras cosas bien locochonas. No, en realidad es el gremio de los guerreros magos. Y yo soy el anfitrión. De hecho, según recuerdo, tenía un co-host llamado Huodashnege, pero él murió en la taquería de Ogi al comerse uno de los productos que estaban vendiendo ahí. Bueno, no sé cómo responder a eso, pero todo esto está muy raro. Yo no recuerdo haber pedido un invitado, así es que... ¡Seguridad! ¡Sáquenlo de la cabina! No me llames. Bueno, esta es una muestra de lo que ocurre cuando entramos a un universo paralelo de nuestra realidad. No teman, su señal no ha sido interrumpida o alterada de ninguna forma. Esto sigue siendo la guarida de los magos guerreros. Y tú sigues siendo Alistair Haed, ¿verdad? Así es. Perfecto, porque yo soy Shadowhack. Esa barba de candado no me convence del todo, pero está bien. Ok, muy bien, pues como acaban de ver, ahora pues incluso ya lo vieron la carátula, hoy vamos a reflexionar sobre todo esto que ya está tan de moda, que es el multiverso. Todo esto traído por cierto Doctor Raro, que se la pasó en la locura. Es correcto. Aquella película que trata de jugar con el concepto de física cuántica conocido como multiverso o universos paralelos. Sí, pues es un concepto realmente que ha existido desde mucho tiempo en lo que son las cosas de la cultura geek y no tan geek. Digo, se puede incluso irnos a lo científico con la teoría M, pero ¿para qué les vamos a hablar algo que ni siquiera yo entiendo? Así que vámonos a las cosas ñoñas. Exacto. Yo podría hablar incluso de la evolución del pensamiento colectivo a través de las creencias espirituales, el pensamiento científico, el pensamiento estratégico político y cómo todo eso ha afectado la manera en la que interpretamos la realidad, porque de eso se trata realmente, una forma más de explicar cómo funciona el mundo. La idea de que haya varios universos implica la infinita posibilidad de que se susciten diversos escenarios en diversas formas para una misma situación. Por ejemplo, si ahorita yo tiro una moneda al aire, puede que caiga cara, puede que caiga sol, puede que en un escenario aislado caiga parada la moneda y puede que en una de esas tire por la ventana la moneda y no sepa cómo quedó. Correcto, pareciera más sencillo, ya lo vimos, esto de hecho lo del multiverso se vio un poco mejor en lo que es la película de El Único, acá con Jet Li, donde le explican a Jet Li que hay una infinidad de universos. En unas él está casado, en otros está soltero, en uno está casado con la misma mujer, en otros con otra mujer y en otros con un hombre. Oh, sí. Bueno, yo tengo una interpretación que encontré justo en The Matrix, porque justo recordé esa escena donde va con el arquitecto Neo y entonces ve todos los monitores donde se encuentra su persona justo recreando ese momento de encuentro con el arquitecto, pero todas son distintas interpretaciones de lo que el personaje de Neo representa en cada uno de sus universos. Uno es un neurótico, uno es un loco, otro es un maniático, otro simplemente es una persona insegura y así sucesivamente, pero todos son el mismo Neo, solo que en distintos planos de la realidad. Sí, por la propia simbiosis general de la cultura ya sabemos todos más o menos que es un multiverso, así que por eso pues ya que ya se tiene definido, ya demos unos ejemplos, podemos ahora ver pues cuáles de estos multiversos tan ricos que existen en todo lo que es la cultura pop pues son nuestros favoritos. Empezamos contigo, mi estimado.
Para mí, los cómics desde antes de las películas ya traían este concepto bien desarrollado. Por ejemplo, en el caso de DC, al tener el universo 2, donde todos los héroes eran los villanos y todos los villanos eran héroes. Eso era un cambio de papeles muy interesante, porque entonces resulta que la Mujer Maravilla, el Hombre de Acero, el Hombre Murciélago, todos ellos eran villanos. Eso era un cambio de patrón, porque ofrecía la potencial crítica al rol del superhéroe, lo cual llevaría eventualmente a que varios autores se inspiraran en este cambio para hacer dicha crítica a través de una sátira, por ejemplo el caso de Watchmen, o en el otro caso de Marvel, donde han decidido hacer parodias de los miembros de la Liga de la Justicia en villanos. Sí, el Escuadrón Supremo. A eso se le llama más que nada pastiche, que es una forma pues elegante de decir que vamos a tomar un concepto que ya existe y lo vamos a super satirizar. Exacto, y particularmente me gusta la sátira que hace Watchmen porque trata de hacer ver que detrás del uniforme hay un ser humano. Implica que no es perfecto, que en realidad es un ser con bastantes errores y defectos y que eso puede nublar su juicio al tener tanto poder, ya que el poder absoluto corrompe absolutamente. O en el caso del Doctor Manhattan, que en realidad no es humano, una plena indiferencia respecto a la condición humana, ya que sus concepciones rebasan todo significado o significante que pueda representar una visión antropocéntrica, o sea, desde el punto de vista de la humanidad. Bueno, de hecho hubo un poco de, hablando de Watchmen, de cruce con lo que fue DC en una saga donde pues se da a entender de que pues los héroes de DC están siendo observados por otros seres de otro universo y pues, se da a entender que era pues por el Doctor Manhattan. Pero pues ahí son cosas bien fumadas y ya la verdad de cómics así no sé mucho más que lo que hacen los encabezados y lo que dice la wiki, así que ahí sí no sé. Bueno, y de hecho te puedo confirmar que el Doctor Manhattan, específicamente para efectos de esa situación, trata de encontrar la razón del por qué Superman es una persona que encuentra significado en su existencia, mientras que a él simplemente le gusta estar en calzones en Marte meditando, sin pensar en nada porque nada le importa realmente. Entonces es una visión de un polo opuesto, como el equivalente a lo que hace Cthulhu en el horror cósmico de Lovecraft. Aquí prácticamente está usando el Doctor Manhattan el papel de Cthulhu como un ente antiguo y poderoso del universo que está observando la condición humana manifestarse frente a sus ojos. Sí, esa escena muy interesante y en especial porque, pues bueno, esto es más de filosofía, pero lo de Superman es porque él es así porque representa todo lo mejor que tiene la humanidad. Es decir, el cariño que se le tiene a Superman no es porque es un hombre poderoso que vuela y todo y nada más, sino que él representa todos los mejores valores que tiene el ser humano, al menos desde el punto de vista norteamericano. Así que pues realmente eso es lo atractivo, ver una persona que va más allá, un sujeto idealizado en el sentido de que es una persona 100% correcta. Exacto, y además para efectos de su encuentro con el Doctor Manhattan representa el poder de la voluntad por encima de cualquier obstáculo que se pueda presentar. Sí, que se da incluso un choque de que pues Superman es quien queremos ser, pero somos el Doctor Manhattan. De hecho, peor, podríamos ser Rorschach. Pero bueno, hablando de otros multiversos, pues bueno, ya todos se la saben, lo que es todo esto que nos ofrece Marvel, o sea, los multiversos que pues ahorita están tan de moda que pues bueno, dicho para bien o para mal, pues sí, la película del Doctor Extraño sí se quedó un poquito corta en todo ese concepto, pero a veces incluso parece que la de Spider-Man lo ejemplificó de mejor manera al mostrarnos pues diversos Spider-Man con ya tenían una cierta peso de historia porque pues los hemos visto de sus películas, pero bueno, no por eso estoy criticando la película porque realmente pues sí me gustó, es una película divertida de superhéroes, no es nada del otro mundo, pero tampoco eso significa que es malo, es lo que es. Pero bueno, ya yéndonos a otros clase de multiversos que existen por aquí en lo que es todo este ámbito, uno de los que son para mí más divertidos y que no que lo crean, pero existe, es el de Caballeros del Zodiaco.
Y aquí hablaste del Doctor Extraño. Voy a aprovechar que Marvel también hace lo mismo, pero desarrolla apropiadamente lo que es el concepto del ancla, o sea, tener diversas versiones de uno mismo en diversos universos, lo cual pasa con el Doctor Extraño respecto al universo 838 contra el 616, que es la versión principal. Y eso pasa para también Wanda, que hace la caminata durmiente o de ensueño para entrar en el cuerpo de su versión equivalente del universo 838, o incluso las versiones que existen de la chica América Chávez. Entonces atraparon bien ese concepto, pero resulta más atractivo el que se hizo en El Hombre Araña Sin Camino a Casa, porque lo que nos hace atractivo el concepto de un universo paralelo no es ver copias de un mismo personaje, sino ver versiones diferentes. Por ejemplo, el Spider-Man de Miles Morales respecto al Hombre Araña, el zombie del Hombre Araña tras haber sido mordido por otro superhéroe que fue infectado con el virus de zombie, o el propio Hombre Araña pero en robot, o en Hombre Araña pero noir, como fue en Spider-Verse, que fue un ejemplo de este tipo de situaciones donde Marvel realmente explotó bien el concepto. Y una vez que te dan la mejor calidad de ese concepto, regresarte al concepto más esencial de la misma idea resulta aburrido. Si la audiencia no presta atención, puede que le guste, pero la verdad es que tenemos buena memoria para estas cosas. Sí. Y bueno, ya regresando un poquito más, como yo dije, a muchos quizás les impresione, pero pues sí, realmente Caballeros del Zodiaco tiene un multiverso, que esto pues realmente dividido en lo que es la serie canon, que son pues los mangas, es decir, lo que es la Final Edition de Saint Seiya y lo que es el de Next Dimension, pero también por ahí se nos mete una suerte de diversos universos y esto se fue explotado en lo que es la serie de episodio G Asesinos, donde se juega con todo ese concepto, en el sentido que Shura, que se supone que es el episodio G, termina siendo transportado al futuro, pero no solamente se da cuenta más tarde de que no solamente no es su futuro, sino que es el futuro de una realidad alterna, es decir, del manga original de Caballeros del Zodiaco. Y por eso ahí él termina encontrándose con el nuevo heredero de Excalibur, que es Shiryu de Libra, termina conociendo a Shun de Virgo, a Iki de León, a Yoga de Acuario y a Seiya de Pegaso, porque pues él nunca se volvió el caballero de Sagitario debido a que pues cuando ya despertó, pues se volvió un ermitaño que estaba cantando canciones religiosas. ¡Perros demonios! ¡Santo Dios! Ese no lo recordaba así. Ese no fue entonces Omega. No, Episodio G Asesinos es un manga que pues tuvo muchos conceptos interesantes, pero tanto el tiempo y el autor masticó más de lo que podía comer y pues sí quedó de ver en varios aspectos, pero sí es interesante en el sentido de cómo reconcilia todo lo que son los proyectos del multiverso, todo lo que nos presenta, porque incluso nos pone hasta una tercera dimensión que está haciéndole la guerra a la dimensión del manga original, que es una dimensión alterna donde Aioros en efecto se volvió el patriarca, y ahí realmente toda la cosa se puso muy fea, porque los atacó Hades y Zeus al mismo tiempo, y Aioros mismo tuvo que matar a Athena porque pues con ella no se estaba pudiendo, y se dieron un montón de cosas. Wow, eso sí suena muy interesante. Ese tipo de cuestiones es lo que arregla la continuidad en varias obras. Eso podría reconciliar muchos aspectos que son considerados spin-offs o incluso cosas exclusivas del anime. Sí, de hecho la página oficial de Caballeros del Zodiaco sí te respeta lo que son los spin-offs. Obviamente sí te pone cuál es la línea principal, pero los spin-offs ahí los pone, tienen su propia línea de tiempo y todas están ancladas en lo que es el manga original. Y eso pues es algo pues muy interesante, quizás porque en el sentido de que sí, quizás no son canon para lo que es la línea de Kurumada, pero eso no quiere decir que sean historias que pues no valgan la pena conocer, o es decir, sí valen la pena. Así es. Eso me da esperanza para que se haga correctamente la aventura de los Caballeros Dorados en Asgard.
Alma de Gordo. Alma de Gordo, oh sí. De hecho, Alma de Gordo sigue siendo mejor respecto a otras porquerías que han hecho con Saint Seiya. Pues al menos fue honesta en el sentido que pues era un comercial para vender juguetes. Y pues tenían sus momentos chidos. La última pelea estuvo muy buena y la que fue todo el desarrollo de Máscara de Muertes también estuvo muy bien. Eso pues sí se lo concedo con todos los problemas que tenía pues nuestra querida Alma de Gordo. Exacto, la sucursal de la tiendita de la esquina del norte de Europa. Sí, de otros multiversos que pues en cierto modo se puede decir también que hemos podido verlos con Los Simpson, porque realmente no solamente Los Simpson no es el mismo show que existía en la primera temporada a como existía ahora, incluso cuando se ve los pasados de Marge y Homero ya no son cosas que ocurren en los 70, sino que ya son sujetos que eran jóvenes en los 90, o sea, ya 20 años más tarde. Esto nos muestra de que pues realmente a pesar de que uno pueda decir que el show pues que va con acorde a las épocas, también hay que decirlo que no es el mismo show ni temática ni en popularidad, pero tampoco en continuidad de sus propias biografías de personajes en lo que se refiere que son lo iguales. Así es, de hecho, entiendo que hay una lógica detrás de todo esto. Aunque usted no lo crea, la idea de los creativos de la serie es hacer un diálogo con su vieja fanaticada al adaptar los orígenes de Marge y Homero como un matrimonio de 3 hijos a las décadas en las cuales estas personas ya son padres de familia. Por eso es que se va recreando este origen en los 70s, 80s, 90s y 2000s para apelar a nuevas audiencias generacionalmente hablando que a lo mejor conocen a los Simpsons, pero ahora ya vive una nueva época esta serie y por lo tanto trata de llevar su concepto a la actualidad lo más que puede, y eso implica hacerle recordar a su audiencia estas épocas a través de los padres de Bart, Lisa y Maggie. Pero el problema es que tenemos muy buena memoria, entonces la audiencia en general que se ubicó en su propia infancia con los Simpson, como es mi caso y el de Shadow, al ver que este origen es cambiado, solo nos hace pensar que estamos viendo un universo distinto del que vimos originalmente en los 90s. Sí, además de que bueno, el show tampoco es que se ha mejorado mucho últimamente, ha tenido una decadencia comparada con lo que fueron las primeras temporadas, que pues el show tenía mucho mejor calidad de los chistes. Digamos que el panorama actual ya tampoco permite tanta libertad como antes. Parece que en estos tiempos actuales estamos apostando por ser políticamente correctos en pro de la seguridad de lo que es un trabajo y un estilo de vida por encima de la libertad de expresión. Sí, y bueno, eso pues limita realmente, para mí limita mucho las que son las cosas ahí, todo lo que es de la comedia, pero bueno, pues qué se le va a hacer, son lo que son y pues ya ellos saben si se saben remontar el barco o hundirse con él. También creo que otro factor que ha afectado es cómo ha cambiado la audiencia. El humor de los centennials es muy diferente al de los millennials. Entonces, realmente, si bien el éxito ya no es lo que era antes, al menos mientras exista audiencia, existirá la serie, y eso es lo que realmente vale para efectos de estos tiempos cada vez más disruptivos, donde ya no sabes dónde es arriba, abajo o a los lados. Correcto. Y hablando de cosas de no saber dónde es arriba o abajo o a los lados, este en sentido de que pues cuando te dan una friega, es que vamos a hablar ahorita un poco de lo que es todo el multiverso que es de SNK y que se puede decir que incluso otros juegos de pelea tienen, porque en lo que se refiere a los juegos de pelea también hay que tomar en cuenta que se ignora mucho ya lo que es la década. Tú como que ya tienes que apagar un poquito tu cerebro en ese sentido con lo que son las diferencias temporales, porque estén poniendo un poco de ejemplo con lo que es Street Fighter con Capcom, donde pues la entrada 5 y 4 son antes que la 3, pero tecnológicamente son superiores a lo que se muestra en Street Fighter 3. Eso solo hace que tenga más preguntas. Por eso no me gusta mucho cómo está la numeración en Street Fighter. Porque si somos estrictos, el Street Fighter 1 de NES, el Street Fighter 2 de Super Nintendo y el 3 era la continuidad original. Pero de repente entró la saga Alpha, complicando las cosas, yendo hacia atrás, tratando de ser una especie de Street Fighter 0, porque Alpha es la primera letra del alfabeto griego. Entonces, como una precuela, lo cual hace que la existencia de Go como maestro de Chun-Li haga sentido. Ahí es donde se empieza a romper todo el orden que traíamos, se hace un desorden.
Sí, de hecho ni te digo, o sea, por ejemplo, Street Fighter Alpha se encuentra entre el 1 y el 2, es decir, ya Ryu le ganó a Sagat, pero aún no ocurren los hechos de Street Fighter 2. Y luego está el Street Fighter Alpha 2 que salió de la continuidad porque realmente Street Fighter Alpha 3 es la verdadera secuela de Street Fighter Alpha 1. Así que ahí tenemos toda esa cosa. Y luego se quejan de Dragon Ball por sus líneas temporales respecto al problema de Trunks del futuro. Sí, de hecho, que incluso me da risa un poco porque como intentan llamar de manera muy científica toda la teoría del viaje en el tiempo que se usó en los Vengadores Endgame, pero cuando nada más pues dice fácilmente, son las reglas del viaje del tiempo de Dragon Ball y se acabó. Así de... Yo creí que eran las de Volver al Futuro. Son las de Dragon Ball y se acaba, y ahí lo entiendes, que el viaje en el tiempo no cambia tu pasado, pero crea una realidad nueva. Contrario a lo que muchos piensan, creo que ese fue un gran movimiento por parte de Akira Toriyama. O sea, darnos un futuro trágico cuando estábamos tan acostumbrados a que el protagonista de un shonen siempre tenga que ganar. Creo que eso está bastante bien porque le das una idea de que pierde la armadura de la trama el personaje y entonces te hace que realmente sea interesante saber si va a ganar o no Goku contra los androides. Si el factor clave realmente era Goku o no. Sí, de hecho lo interesante que de todo esto es todo lo que fue esta saga y los cambios que tuvo sobre el tiempo, porque Akira Toriyama en lo que fue la saga de los androides, él estuvo fuertemente dirigido por lo que es su editor, quien le dijo, por ejemplo, la trama principal iba a ser simple, solamente 19 y 20 van a ser los malos, pero el editor dijo como que eso se ven muy como que no me gustan los diseños, cámbialo y ahí bueno, está bien, le voy a añadir a 17 y 18 y dijo, pues se ven cool y todo, pero como que algo les falta, hasta que llegó algo de ese, o sea, ahí Toriyama realmente hizo una saga que es muchísimo mejor a todo el derecho que debía de tener una historia que incluía viajes en el tiempo, lo terminó haciendo muy bien, pero fue también gracias a que el editor pues lo tenía con la correa bien agarrada. Irónicamente, ya cuando lo soltaron para hacer la saga de Buu, las cosas se pusieron un poquito más complicadas, no malas, pero sí argumentalmente distintas. Sí, digo, realmente hicieron ver al pobre de Gohan como un pelele, pero bueno, cosas que pasan. Sí, así ocurre. Bueno, pero volviendo a lo que es SNK, al menos en lo que se refiere a sus franquicias más populares, sí, esto sin tocar Samurai Shodown, que es todo un desastre en lo que se refiere a su continuidad, porque está Samurai Shodown, creo que el 1, luego viene el nuevo, luego viene el 3, luego el 2, o luego el 4, o algo así. El punto es que toda esta cosa está bien fumada de Samurai Shodown, pero así que no me voy a echar ese chapuzón, pero sí con lo que son sus otras franquicias. Es decir, en lo que se refiere a King of Fighter, hay que tomar en cuenta una cosa, que aunque ahí estén los personajes de Art of Fighting y de Fatal Fury, incluyéndonos a nuestro muchacho Terry que viene de Smash, no son los mismos personajes que existen en sus respectivas franquicias de Art of Fighting y Fatal Fury. ¿Por qué es esto? Bueno, para empezar, en la línea temporal de Art of Fighting y Fatal Fury, Art of Fighting es una precuela de Fatal Fury, como unos 5 años, si no es que más, antes de los hechos de Terry y Andy para vengarse de Geese. Y luego nos vamos inclusive muchísimo más al futuro con lo que es Garou, y apenas estamos viendo que la verdad, por consiguiente, en edades, Ryo ya sería un hombre mayor, ya sería el nuevo Mr. Karate, a comparar ya cuando Terry empezó su historia. Pero en King of Fighter los dos tienen una edad similar y estas son casi como compas. Eso es muy interesante. De hecho, ahorita que mencionaste Smash, justamente veo que es una interpretación realmente de las franquicias de Nintendo. Si vemos el Smash original, todos los personajes de Nintendo son feluches.
Entonces, sí, son juguetes. es una interpretación de lo que es el universo de Nintendo conjunto, ya que cada uno tiene su propio universo. O sea, es una forma de decir qué pasaría si junto todos los mundos de Nintendo en una sola caja, entiéndase, un universo. Y de hecho, no te cuento, pues también hay multiverso de Mario Bros. Y eso independientemente de lo que son o que es Paper Mario o Mario RPG o la saga Mario y Luigi, si nos vamos a lo que es Mario Bros, tenemos que incluso la que es la división de New Super Mario Bros es una línea del tiempo separada a lo que es la línea de cómo la vamos conociendo ahora. Incluso Rosalina en el Mario Galaxy 1, si no mal recuerdo, nos termina dando a entender eso, porque nos dice que hay muchas veces un relato se puede repetir, pero nunca será contado de la misma manera, lo cual nos da a entender que así ha habido muchas realidades donde Mario se ha enfrentado a Bowser, y aunque en esencia es la misma historia, nunca se cuenta igual. Exacto, incluso hasta me atrevería a decir que hay versiones oscuras de eso, como la versión de Philips de Mario y de Zelda. Estoy tan hambriento que me comería un dodongo. Por favor, no vuelvas a hacer eso, Nintendo. No te vuelvas a salir con Philips. Hablando de universos oscuros, vuelvo un poco a DC porque ellos han hecho no solamente la labor de decir, bueno, voy a reinterpretar a mis personajes de una manera donde sea algo interesante, pero dentro del reino de la luz, sino también se han ido al reino de la oscuridad y han decidido establecer escenarios trágicos donde el bien no triunfa, sino en realidad el mal triunfa y el caos prevalece por encima del orden. Salió el multiverso oscuro, donde en diversos eventos de crisis que son clave para el universo de DC, las cosas salieron mucho peor de lo que pasaron originalmente. Por ejemplo, en la muerte de Superman, Superman se quedó muerto y entonces quedó en manos de Luisa Lane obtener ADN kryptoniano para convertirse en un nuevo Superman, pero esta Luisa Lane es una Luisa Lane que nunca pudo superar la muerte de Superman y por lo tanto recurre a la fuerza letal para resolver los problemas del mundo y entonces se convierte en una versión oscura de Luisa Lane con los poderes de Superman. Sí, bueno, yo pensaba que ibas a tocar lo de todo eso que fue la fumarola del Batman Metal, que pues sí bueno, así escuché la historia y pues está bien fumada. Esto del multiverso oscuro es un preludio, o sea, porque lo que hicieron fue experimentar con eventos principales donde las cosas sucedieron de esa manera y ya después se fueron con Batman, porque ¿quién es el representante de la oscuridad en DC? Batman, por supuesto, el caballero de la noche. Se cuenta y recuenta una y otra vez el origen de Batman, pero con distintos resultados, donde, por ejemplo, él es quien realmente mata a sus propios padres para quedarse con su herencia y se convierte en el rey de los Robins y entonces sí, es una versión maléfica. O por ejemplo la que empezó todo, que fue el Batman que ríe, para efectos del primer Batman malo, por convicción, no por simplemente hacer un cambio de personalidad, sino porque es un origen trágico lo que lo orilla a volverse malo. La toxina del Joker se metió a su sistema y ya no se pudo curar porque entonces parte de él murió en ese momento y se volvió mitad Joker, mitad Batman, lo cual al parecer no quiso ni siquiera tratar, porque con la muerte del Guasón, muchos de los habitantes de Ciudad Gótica quedaron afectados por las toxinas del Joker en ese evento. Eso representó una misión fallida para Batman, que lo afectó a un nivel tan fuerte psicológicamente que decidió acabar con toda la existencia de un solo jalón. Sí, con todo eso del Batman que ríe y también que el Batman que abre, que el Batman que coge. Ah, no, ese no. Pero... Que yo sepa, ese es el que simplemente se casa con Selina, ¿no? O sea, Gatúbela. Sí, estaba bien fumado, pero era fumado divertido. El Batman que toca, juega y aprende. Sí, el Batman que habla, el Batman cosquillas, no ese es Elmo. Bueno, pero hablando de otros Batman, de otros multiversos, también hablando, ya que tocamos un poco lo de Nintendo, también se encuentra de lo que es un multiverso canon, se puede decir,
Es todo lo que ocurre con lo que es la franquicia de Zelda. Ah, sí, porque hay distintos links donde uno pierde, el otro gana, y ahí es donde entra la bifurcación, porque dependiendo del resultado, pierdas o ganes, de alguna forma tiene que manifestarse el bien o el mal en el universo, y eso implica un ciclo de reencarnación de acuerdo a la interpretación de la historia de Zelda, y eso se ve reflejado en nuestro héroe de acuerdo a si su gorrito tiene una línea amarilla o no. Porque realmente la división son de 3 tipos, son de Link pierde, Link gana, y Link ganó en el futuro, pero ya se regresó y por consiguiente ya no está. Y eso nos da pues realmente las tres fuentes de lo que es la línea temporal de Zelda. Y bueno, también están lo que es Breath of the Wild, que Aonuma mismo lo dijo, que pues no importa en qué línea lo quieras poner, es el que está más lejos. Fin de la historia. Eso me gusta un poco porque le da riqueza a todo su universo, a toda su mitología. El aspecto de que Ganon es un incansable villano que requiere encarnaciones diferentes, ya sea Ganondorf, ya sea Ganon, ya sea el Ganon de Calamidad o el Ganon de caricatura. Todos estos Ganon siempre buscan el poder a través de la Trifuerza para dominar el reino de Hyrule o el de Lorule o el que sea. O Hyrule, como se le dice oficialmente en México. Yo creí que ese era español de España y le decían Hyrule. Pues claro que no, tío. Entonces es latinoamericano. Sí, en Breath of the Wild ya se dice la pronunciación correcta de Hyrule en lo que es Latinoamérica, que es Hyrule. Al menos es coherente con las reglas de gramática, ortografía de nuestro país. Fonética. Sí, fonética. Sí, toda palabra extranjera se pronuncia tal cual viene escrita. Sí, es raro porque venimos de años de decirle Hyrule porque pues así lo decían Nintendo Manía y creo que también en Club Nintendo, y pues ahora decirle Hyrule pues está medio, pues se siente raro en la lengua, no se siente bien. Es como si de repente nos quisieran imponer decir Pokémon, cuando todo el tiempo hemos estado diciendo Pokémon. Sí, y hablando de Pokémon, qué bueno que lo mencionas, también tiene distintas realidades. ¿En qué sentido las tiene? En que hay una realidad donde no ocurrieron lo que es la mega evolución, y hay otra donde sí ocurre un evento que hace que ocurra lo de que es la mega evolución. Y pues bueno, yo no he jugado lo que es Espada y Escudo para no saber si lo de Gigantamax tiene que ver o es otra bifurcación en el multiverso. Yo me atrevería a decir que cada generación debería ser su propio universo, porque la verdad es que a veces conectarlas es complicado, y eso al menos le daría más sentido a lo que fue el Dexit, donde quitaron Pokémones. Sí, pero bueno, ahí en parte lo entiendo un poco, porque ya se vio que cuando los hackers, bueno, los que lo saben, a los mods, intentaron meter los Pokémon que no estaban en el Pokédex, así nada más copiando y pegando los que ya existían en Sol y Luna al juego base, no se transmitaban, no se pasaban bien, tenían muchos errores, por consiguiente ahí no fue cosa de que no era tan sencillo como decían, o sea, había otra magia para poner a un Pokémon ahí de manera más correcta. Igual no fue feo que no subieran todo lo montonal de Pokémon que ahora existen, pero en parte sí se entiende. En todo caso, buscas las encuestas de popularidad y ves cuáles son los que realmente quiere la gente. No digo que pongas todos, pero al menos sí a los más importantes. ¿A quién le importa tener un Rattata pudiendo tener un Pikachu? Rattata era chido, yo lo tuve una vez. Siempre me ayudó la mugre ratilla cuca. Bueno, siguiendo con lo de los multiversos, otro que recuerdo justamente es Ricky Morty, que ya sé que no le gusta Shadow. Lo odio. Sí, ya me di cuenta. Es raro que tú odies, de hecho. Es importante cómo lo hacen porque al menos está bien desarrollado el concepto dentro de la serie. Te muestran diversas iteraciones de Rick y de Morty, de cómo sería su vida si cambiaran pequeños detalles, que es un poco como lo que hace el multiverso del Hombre Araña. Y en ese sentido está bien hecho, porque te dan a entender claramente que el Rick al que estamos viendo es una representación de lo que ocurre cuando uno realmente pretende escribir su propio destino, que en lugar de seguir lo que se considera algo ya escrito en piedra, porque su origen trágico
psicológico nos muestra claramente que él no fue como los demás, que se dejó llevar por el camino que un grupo de su propia persona decidió por él, sino que él decidió aceptar las cosas como son y llevar a cabo lo que llamamos darle significado a lo que no tiene significado, a obtener un propósito en la vida. Y eso es lo que lo hace bueno, porque justamente el multiverso en este sentido representa lo que llamamos una experiencia donde uno está haciendo lo mismo que ha hecho antes, o la sensación de estar haciendo algo que ya se ha hecho antes pero con un diferente resultado. Estos fenómenos los llamamos déjà vu y je me vu, palabras francesas para estos fenómenos psicológicos donde se presenta una misma situación con un mismo escenario 2 o más veces o con resultados diferentes, pero al final sigue siendo una situación familiar. Entonces ahí es donde se justifica un ciclo donde vemos a un Rick repitiendo el mismo ciclo, donde tiene que crear incluso clones de su propio nieto para seguir llevando a cabo sus aventuras sin parar, lo cual equivale un poco al mito de Sísifo en el Hades, donde tras haber superado a la muerte 2 veces es condenado por los dioses a llevar una roca en una colina para solamente ver que esta ruede de regreso al piso para volver a llevarla a la colina. Sí, de una tarea sin sentido. Exacto, eso es justo lo que refleja Rick y Morty en este aspecto del multiverso. Cada multiverso representa una ocasión donde Sísifo llevó la roca hacia la colina para verla rodar de nuevo hacia abajo. Es muy interesante ahí todo lo de Rick y Morty, que pues bueno, yo no sé ni chucha porque pues realmente no me gusta y el fandom no ha hecho nada para hacer que me interese en verla, así que pues no puedo decir más nada. Bueno, yo realmente estoy ahí más que nada por los aspectos filosóficos existenciales, nihilísticos, incluso de horror cósmico, porque bueno, ahí puedes sacar muchas cuestiones de ese estilo. No tanto por hacer lo que los fans creen que representa a Rick como el superhombre, lo cual no debe ser así, porque en realidad al poner a una persona como Rick en una posición de superhombre, reflejas un complejo de inferioridad, y eso no está bien. No, para nada. Pero bueno, al menos puedo reconocer que el concepto del multiverso a través de realidades diferentes donde las posibilidades son infinitas es algo que Dan Harmon sabe hacer muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Algún otro multiverso que uno puede abordar que conozcas y nos quieras compartir, además de Rick y Morty, Alistair? Si lo vemos desde el lado del anime, es un concepto que se ha manejado más desde la perspectiva de líneas temporales, pero en realidad la forma en la que se ejecuta puede dar pie a que en realidad se estén creando universos. Lo que pasa es que al momento en el que hacen el multiverso en Dragon Ball, de crear universos del 1 al 12 y especular que antes existían 18, ya entonces decidieron hacer este mecanismo de esta manera. Y de hecho está muy padre, o sea, tienes diversos Kaioshin, diversos dioses de la destrucción, de múltiples colores y sabores, y eso está súper bien, porque no solamente te dan la idea de que el universo 7 es el más fuerte, sino que tiene competencia. Ajá. Todo eso era muy interesante en lo que fue de Dragon Ball, que bueno, la historia se resumía en lo mismo, pero en sí nos presentaba unos conceptos muy interesantes. Así es, de hecho, la idea de que existieran universos que pudieran competir contra nuestros guerreros habituales hacía pensar que el viaje de Goku no había terminado y que puede terminar de una forma diferente a como se nos presentó en Z, donde se va a entrenar con Up, la reencarnación de Majin Buu, y eso está súper bien, porque la verdad es que los fans merecieron un mejor final. Sí, pero bueno, ya Toriyama ya se había fastidiado y pues así como él acabó Araleo, más bien Doctor Slump, por decisión propia, porque ya también ya le había fastidiado andar haciendo una serie, o más bien ocurrírsele un chiste por capítulo, pues aquí también ya se había fastidiado de estar haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, así que pues se le perdona y se le entiende. Sí, de hecho ahí es donde yo no sé por qué no han buscado pasar la antorcha. Dragon Ball es una excelente franquicia que se vende sola en Latinoamérica, en donde quieras realmente, y no requiere cambiar mucho porque es la referencia básica de lo que un shonen debe ser en la actualidad. O sea, no concibes el género shonen sin un Dragon Ball como franquicia, y el problema ha recaído en que pues, los conceptos necesitan ser desarrollados de mejor manera, lo cual han hecho bien los videojuegos o los spin-offs, donde se ha buscado crear
nuevos Saiyajines, nuevos personajes, nuevos villanos, la posibilidad de que Goku pierda frente a sus rivales porque no es invencible, como cuando perdió con Virus, el dios de la destrucción del universo 7, la posibilidad incluso de perder frente a Jiren Kasi, e incluso el hecho de que hay universos que no participaron en el torneo, porque eso es lo que muchos olvidan, porque esos universos no tenían la mortalidad que tenían los demás, y no lo tenían porque precisamente son más poderosos. Ajá, y bueno, ahí hablando de todo eso, yo déjame decirte que ya la participación de Goku para mí muchas veces es lo secundario. De hecho, en la nueva película que se viene, a mí me emociona más ver qué van a hacer Piccolo y Gohan. Aun si al final Goku viene, vuela, pega y esquiva y viene a pelear con valor y le gana a los malos, pero a mí lo que más me interesa es ver cómo Gohan y Piccolo van en búsqueda de esta pan. Bueno, es que realmente lo que uno busca es reconciliar lo que es el ritmo de una historia con el desarrollo de los personajes y una conclusión satisfactoria, porque el problema con un personaje tan fuerte como Goku es el mismo que representa la parodia que hace Saitama en One Punch Man, que ya es tan fuerte que hace insignificante la victoria. Sí, y lo interesante es ver a todos los demás. Exacto, porque sabes que ellos no son tan poderosos, que realmente existe la posibilidad de que pierdan, de que mueran, de que tengan pérdidas significativas de seres queridos y que no puedan regresar a pesar de que tengan las esferas del dragón. Así es. Y bueno, algún otro multiverso que se quiera abordar. Bueno, en cierto modo existe también, ahorita ya hablando ya de los últimos que podemos ver, está el Fire Emblem, que ese pues incluso su máxima exposición es el juego de celular, el Fire Emblem Heroes, donde pues todos se juntan y hay una razón de historia de por qué, incluyendo versiones alternativas de los personajes. Desde que tenemos, por ejemplo, a Violet, tanto masculino como femenino, cuando eran profesores, cuando se terminó su historia, también a Corrin, pero también tenemos a Corrin de Fire Emblem Fates Birthright, pero también una versión especial del Conquest, y así muchas otras. Es decir, aquí también se representa lo que es el multiverso que existe en esta franquicia. Exacto, de hecho ahorita que mencionaste eso me recordó también lo que hacen los animes hoy en día para representar el horror cósmico de Lovecraft, donde justamente usan el concepto del viajes en el tiempo para representar diversas líneas temporales, como lo que hace Re:Zero, La vida en otro mundo, donde Subaru muere y reencarna en otro mundo, o sea, los famosos isekais. La idea es que Subaru muere y tiene que volver a un punto de inicio como si fuera un personaje que pierde vidas en un videojuego, lo cual pasa también en Higurashi respecto a Rika cada vez que es asesinada antes del Watanabashi o después del Watanabashi en Hinamizawa por una víctima del síndrome de Hinamizawa, o por ejemplo ahora que tenemos Summertime Rendering en la prisión de Disney, que tiene una situación similar donde un personaje muere y cada vez que muere es regresado al 22 de julio donde pues está de visita en su isla donde vivía antes para acudir al funeral de su amiga de la infancia. Eso también se maneja en otra que se llama Erased, donde justamente una persona regresa al 2006 para reencontrarse con sus amigos de la primaria para evitar un asesinato, de tal forma que pueda evitar el homicidio de su madre a manos de una persona que secuestra niños y los mata. Todos esos recursos me gusta cómo los usan porque te dan a entender que hay elementos que simplemente ninguno de esos personajes pueden explicar, como la situación de los viajes en el tiempo, la intervención de elementos que no son humanos o que están fuera de la comprensión del ser humano, como puede ser conceptos de física cuántica en relación a universos paralelos, particularmente por ejemplo la intervención del antepasado de Rika, que es Hanyu, que siempre la está acompañando en este viaje para resolver quién quiere matarla y por qué, el tema de Subaru, que pues tiene que proteger a Emilia durante su viaje en esta tierra extraña para poder lograr su propósito, que es la encomienda que le hace la madre de Emilia, la bruja de la envidia, de que proteja a Emilia, o en el caso de Summertime Rendering, que Shinpei proteja a Mio, que es su amiga de la infancia, por encargo de la chica que murió, Ushio. Sí, bueno, tal vez suena muy bien. De hecho, también pensando ya en lo que sería para mí el último del multiverso, sería lo que es Power Rangers, que ya lo vimos en todo su capítulo dedicado a ellos, donde pues tenemos tres realidades alternativas, la de
la normal, una que es de dinosaurios, donde estos no se extinguieron, y la otra de, ay, ¿cómo se llama? Bueno, la que era básicamente Power Rangers Cross Mad Max. Ah, claro, la de los postapocalípticos, donde el virus Benjix había atacado a toda la humanidad. Sí. Sí, de hecho eso me parece muy bien y hasta es un recurso que hace posible que los crossovers no sean tan costosos, porque bueno, la versión del Super Sentai le encanta hacer eso todo el tiempo, pero la forma en la que están sindicalizados los actores en Estados Unidos es muy diferente a cómo se hace en Japón, y eso es un factor para ver si puedes o no convocar a los actores de nuevo. Sí, ni más porque, bueno, en especial en Japón les encanta reusar actores para todo, o al menos eso ocurría. Yo leí un capítulo, bueno, no un capítulo, era un artículo de uno que ha vivido en Japón y decía ciertas cosas que como que le chirriaban un poco, y ese ex dijo que vas a ver la misma cara haciendo lo mismo, solamente que con otro nombre muchas veces en televisión. En el sentido de, poniendo un ejemplo, dice de que hagamos de cuenta que Spider-Man, Batman y Superman fueran hechos en Japón, que estaba seguro que en los tres el mismo actor iba a ser el personaje principal, iba a ser Spider-Man, Superman y Batman en las tres películas. Bueno, no nos vayamos tan lejos. De hecho, el Spider-Man japonés, con todo y que se supone que es un concepto occidental, no podía faltar que tuviera su moto, Suzuki o Honda o no sé qué marca, y su robot gigante, porque es tradicional que en medios japoneses todos tengamos un robot gigante o un vehículo fuerte. Es Spider-Man, el mensajero del infierno, y se le va a respetar. El mejor Spider-Man, solamente superado por el Spider-Man italiano. Ah, caray, ¿eso existe? Y ahí luego lo buscas en YouTube, Italian Spider-Man. Te vas a entretener un rato mientras tu cerebro se hace el coche. De hecho, justo ahorita me hiciste pensar en las versiones que hizo Madhouse respecto a los cómics de Marvel, de los Hombres X, de Wolverine, de Iron Man. Estuvieron padres e interesantes, manejando conceptos muy japoneses. Iron Man, por ejemplo, dio réplicas obviamente inferiores, pero réplicas al fin y al cabo de su armadura, que al final fueron hackeadas por piratas informáticos. Eso estuvo interesante porque le dan una perspectiva fresca a los personajes. Wolverine hace sentido en Japón porque pues precisamente la mujer que ama es japonesa, y ahí tiene un triángulo amoroso con dos mujeres que son japonesas. Una es un personaje original de esa serie y la otra es canónica dentro de la historia de Logan en los cómics, la famosa Yuriko, que se vuelve Lady Deathstrike y tiene sus garras como buena señora Lobezno. La parte de los Hombres X me pareció una forma diferente de verlos, muy interesante, que de hecho me recordaba mucho al concepto de la serie noventera y hasta me dio nostalgia de que no se le dio un poco más de desarrollo, pero también la historia era muy lenta y pues se centraba en un evento que ya se ha repetido hasta el cansancio, que es la muerte de Jean para convertirse en Fénix. Una vez estuvo bien y fue en la serie de los 90s. La película fue mediocre y repetir este evento no tiene ningún sentido. No, aunque bueno, hablando un poco ya para terminar en lo que son de Marvel y los animes, fíjate que yo de esos de Madhouse no soy tan fan. Me gustaron los que están dedicados para niños y que son más difíciles de encontrar. Uno que es con los Vengadores, pero que están atrapados en unos, puede ser de disquitos, porque pues están promocionando unos juguetitos que eran de Marvel, y el otro que es Marvel Future Avengers, que ese igual como otro anime de esta temporada estaba encerrado en lo que era en ese momento el canal Disney de Japón. Aún no existía Disney Plus, así que pero estaba encerrado ahí. A manera de conclusión de este recurso que usamos ahora de multiversos para brindar una dinámica más interesante a los relatos, como escritor yo te preguntaría a ti, ¿tú lo usarías? ¿Cómo lo explotarías? ¿Verías complicado hacer un multiverso? Fíjate que yo no lo usaría tanto, o sea, universos compartidos, sí, porque es una que yo suelo aplicar mucho. Sí, de hacer de diversas historias donde pues ocurren distintos hechos con distintos personajes. Vaya, incluso pues mi libro de terror está en el mismo universo de la libro de comedia romántica que estoy pues trabajando en sacar pues videos mediante este año. Ocurren en el mismo universo, pero así de sacar un multiverso, de repetir la historia con el mismo personaje solamente variándole una que otra cosita, fíjate que no
tanto de una invasión de otro universo donde se vean versiones alternativas de los mismos personajes, tampoco me llama mucho la atención, porque pues para eso mejor hago un nuevo personaje a tal cual y de paso no me meto en todos esos embrollos. O sea que nunca veremos a Firia tratando de rescatar al abogado con forma de tamalera de las brujas de Durango en una hacienda, al estilo de... ¿Se esconden en las nieblas? No, nunca. A lo más, pues conocerían al reportero, Abelardo Gómez, pero no, nunca se vería así una cruza tan fumada. Muy bien, entonces unos comentarios finales ya para cerrar. Pues bueno, si a ustedes les gustan este tipo de historias de multiverso, yo les recomiendo que busquen creepypastas donde se habla de universos paralelos, o sea, historias de terror donde se manejan conceptos de fallos de la realidad, circunstancias donde dicen que falla la Matrix, que es cuando aparecen lo que le llaman el doppelganger, o sea, una persona que es idéntica o similar en grado de confusión a uno mismo, porque dicen que cuando tú ves a una persona que es idéntica o similar en grado de confusión a ti, estás a segundos de morir. Sí, en mi respecto, los multiversos es un concepto interesante, pero así como está ocurriendo con los universos cinemáticos, entre más los quieras estirar y utilizar ese recurso, peor y más complicado se va a poner. Exacto, de hecho habla sobre una necesidad de reinterpretar los hechos en virtud de que uno no encuentra satisfacción en cómo se dieron originalmente, de ahí la necesidad de reinterpretarlos para corregirlos, pero en realidad sabemos que no existe un botón para resetear y reiniciar como en los videojuegos. De hecho, tan es así que hay una novela de Stephen King donde criaturas grotescas en forma de bola con colmillos devoran la realidad del día de ayer para que nunca puedas regresar. No sé si ubicas esa novela donde se van en un avión que ven una aurora boreal y son teletransportados al día anterior a cuando abordaron el vuelo en el aeropuerto, pero está completamente vacío y solamente está el avión sin poder moverse de ese aeropuerto al cual aterrizaron, que en realidad aterrizaron en el aeropuerto del cual salieron originalmente, pero no pueden regresar porque no detecta el combustible la aeronave. Fíjate que no, estaba pensando en el de la niebla, pero no, ese es un terror más Lovecraftiano en el sentido de que pues son de que militares que abren una ventana a otra dimensión y pues esa dimensión tiene unos monos bien, bien feos, pero así de eso no, la verdad no. Digo, yo ubico esto porque fue una serie que se hizo pequeña sobre este relato de Stephen King, donde el avión tiene que esperar a que el tiempo real de los eventos colapse con él mismo para que entonces pueda escapar antes de que las criaturas se coman a los pasajeros y entonces regresan a su realidad con la mitad de los pasajeros. La idea es crear el terror psicológico de que no hay pasado ni futuro para nosotros, solo existe el presente y es donde nuestro campo de acción realmente es efectivo. Ajá, y bueno, pues entonces eso ya sería la conclusión, que de nuestra parte ya sería todo, magos guerreros. Yo soy Shadow Haken, ouch. ¡Auch! ¿Estás seguro de que realmente eres Shadow y no Wodashniga? Oye, ya me detectaron, me tengo que ir. ¡Seguridad, sáquenlo de aquí! Puedas llegar en su camino a su planeta.